Vamos a dar inicio a la primer mesa de este día, la cual lleva por título Vías del conocimiento hacia la imagen, en la cual nos acompañan diversos expertos que abordarán varias temáticas al respecto. Vamos a continuar con el doctor Héctor Guillermo Alfaro López. Él es licenciado y maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, doctor en Estudios Latinoamericanos por la misma facultad. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, bajo la dirección del doctor Roger Chartier. Actualmente cursa el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor en esta facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cursos y seminarios en varias universidades del país y ha dictado conferencias en centros de enseñanza del extranjero. Actualmente imparte un seminario de epistemología de la bibliotecología en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta universidad. El doctor Alfaro nos presentará la ponencia titulada Travesía epistemológica de las imágenes y la información en bibliotecología. Adelante, doctor. Bien, gracias. Espero que esta conferencia, que es básicamente de carácter teórico, no se haga demasiado sórdida para el desarrollo y pueda hacerse legible. Bien, la travesía epistemológica de las imágenes y la información en bibliotecología. Antes de entrar de lleno en lo que sería esto, es decir, seguir la travesía, tanto las imágenes y la información en su recorrido a través de la bibliotecología o del campo bibliotecológico, quisiera nada más para contextualizar hacer unas observaciones. Y es, en primer término, el título genérico de este seminario, el giro visual. Eso nos va a servir para contextualizar ya en particular el tema que voy a dar. ¿Por qué el giro visual en bibliotecología? Bien, no solo hay que entender esto con un prurito, digamos, de moda, porque hoy en día se habla del giro visual, de todo lo que corresponde a las imágenes, en fin. No, en nuestro caso, es decir, cuando el seminario de pensamiento teórico bibliotecológico eligió el título y el tema para estos seminarios, es decir, el del año pasado y este que ha tenido como título genérico el giro visual en bibliotecología, repito, no ha sido por una mera moda o un prurito para estar nada más al día, sino que se trata de expresar cómo dentro de la bibliotecología se deben de manejar o se debería de enfocar las imágenes. Ahora bien, me voy un poquito atrás para correlacionar tanto el giro visual con otro giro que hubo anteriormente, el llamado giro lingüístico. El giro lingüístico, y no es gratuito que los esté cotejando en otro, representaba una tendencia tanto cultural como de pensamiento que se dio en Occidente, sobre todo ya hacia finales de las décadas del siglo pasado. ¿Qué se trataba de expresar con el giro lingüístico, o linguistic turn, como lo decían en el mundo anglosajón? Es expresar que toda realidad se puede manifestar a través del lenguaje. La realidad se hace legible a través del lenguaje en sus múltiples manifestaciones, oral, escrito, en fin, ¿no? Y que no había nada, no había realidad como tal que no estuviera contenida en el lenguaje. Esta era la propuesta del giro lingüístico. Es una propuesta que estaba muy en consonancia con un gran momento de la tradición de la cultura escrita occidental. Digamos que, en cierto modo, como vamos a ver dentro de un momento, era una especie de canto de cisne de esta apoteosis de la cultura escrita. Hacia finales de la década también del siglo pasado, se comienza a dar también un movimiento, que es importante enmarcarlo, que es el de los estudios culturales. Los estudios culturales van a florecer también mucho en el mundo anglosajón, pero van a permear luego a lo largo de distintas fronteras. Y estos estudios culturales trataban de expresar que las instituciones, las sociedades y sobre todo grupos que hasta ese entonces no habían sido considerados como objeto de estudio, las mujeres, los grupos marginales, en fin, debían de ser estudiados, pero no per se, es decir, no por sí mismos, sino en relación. ¿Por qué? Porque las relaciones entre estos grupos, las instituciones y la dinámica social producía sentido. Estos estudios culturales se establecieron, se canonizaron y se legitimaron en las universidades. Y en esa medida también se desgastó su propuesta crítica, pero dejaron una herencia, que fueron los estudios visuales. Los estudios visuales
no van a tomar este aspecto político de los estudios culturales, pero sí el aspecto que expresa de que el sentido, en este caso las imágenes, es múltiple. No solo se circunscribe a las imágenes, sino que las imágenes son un acontecer social a partir de que ese acontecer social interactúan las distintas instancias que generan la sociedad para producir sentido. Esto es muy importante señalarlo, porque los estudios visuales no radican solo en el estudio de las imágenes, sino en todo el proceso aledaño a las imágenes que inmiscuye a la sociedad. Todos estos elementos y además, por supuesto, otras disciplinas que se abocaban al estudio de las imágenes, sociología, filosofía, antropología, que también tuvieron enfoques muy particulares de las imágenes, prepararon un contexto muy particular dentro o de lo que fue ya prácticamente los albores de este siglo. Y es que podemos hablar a partir de este contexto de un giro visual, donde las imágenes y el mundo en torno a las imágenes se convierte en fundamental para la dinámica cultural, social y que incluso cognoscitiva que actualmente se está dando. Por eso este es el marco, digamos, del giro visual. Ahora, el giro visual en bibliotecología adquiere un sesgo muy peculiar, muy propio de la bibliotecología. ¿Por qué vamos a enunciarlo de esta manera? Primero, porque le permite a la bibliotecología generar un nuevo enfoque cognoscitivo de un objeto que hasta la fecha había sido un tanto marginal dentro de la bibliotecología, que son las imágenes. Y por el otro, en el estudio de las imágenes se juega algo que para mí es nodal en esta cuestión del giro visual en la bibliotecología. Se da la autoidentidad. ¿Por qué? Por un simple hecho. Las imágenes son información registrada. Tengamos esto presente. Para la bibliotecología, su objeto central de estudio es la información registrada. Y algo que a veces se nos escapa un tanto es que las imágenes son también, en lo fundamental, imagen registrada. Si la vemos, obviamente, desde el punto de vista bibliotecológico. Entonces, estos dos elementos, que a nivel cognoscitivo le permite abordar un objeto dejado de lado, pero también, por otro lado, le permite, al abordar ese objeto, llevar a cabo un proceso de autoidentidad, de autoconstrucción de la bibliotecología. Digamos que esto es el marco y estos es los elementos que nos permiten enunciar ahora sí ya nuestro problema central. ¿Cómo se da la travesía de las imágenes y su información, es decir, su correlativa información, la información que llevan las imágenes dentro de la bibliotecología? Vamos a partir de tomar también un hecho. Las imágenes son múltiples. Las imágenes no solo tienen un tipo de información. Hay imágenes publicitarias, hay imágenes científicas, hay imágenes de arte. Es decir, el horizonte de imágenes es múltiple y cada tipo de imagen tiene una carga informativa específica y diferencial respecto a los otros. Ya este simple hecho nos está hablando de por qué la bibliotecología tiene que abordar con múltiples enfoques a las imágenes. Ahora bien, hay algo que tenemos que también, si esto es un enfoque epistemológico del que estamos haciendo referencia, que debemos de considerar. Y para esto traigo a colación dos conceptos de un epistemólogo francés que para mí ha sido muy importante para abordar esta temática. Es Gaston Bachelard. Bachelard enunció dos conceptos que son los que quiero tomar de su amplia propuesta epistemológica, que son obstáculo epistemológico y corte epistemológico. Estos dos conceptos, que son llaves en la comprensión de toda su propuesta epistemológica, nos pueden servir muy bien para comprender este problema de las imágenes en bibliotecología. Enuncio rápidamente estos conceptos y cómo pueden ser operativizados para comprender la trayectoria de las imágenes y la información en bibliotecología. El obstáculo epistemológico nos habla, en términos de Bachelard, de esos obstáculos o problemas que se van presentando en el desarrollo de una ciencia. ¿Cuáles son esos obstáculos? Son de diversa índole, pero sobre todo me centro en dos. Uno es la sobreacumulación de información. Es decir, hay un momento en su desarrollo que una ciencia genera mucha información y ya no sigue avanzando porque ya esa información es suficiente para explicar en ese momento los fenómenos. Entonces, simple y sencillamente ya no se buscan problemas por resolver, sino que ese cúmulo o ese capital de conocimiento acumulado en una ciencia permite ya las respuestas fáciles.
Se me presenta esta situación, inmediatamente recurro al conocimiento ya establecido para dar respuesta a eso, sería por un lado eso. El otro elemento también básico para comprender qué es un obstáculo epistemológico es la carga empírica que un objeto sigue llevando dentro de sí mismo o a cuestas cuando ingresa a un campo de conocimiento. Por señalar esto, a lo largo de la realidad cotidiana circulan objetos y prácticas que las hacemos sin pensar y que incluso así las desarrollamos. Respecto a las imágenes a nivel cotidiano simple y sencillamente las miramos, las observamos un poco y pensamos que esas imágenes por sí mismas nos están diciendo de qué se trata. No tenemos mayores cuestionamientos al respecto. Pero ¿qué pasa cuando este objeto ingresa a un campo de conocimiento? Es decir, que es tomado como objeto de estudio. Indudablemente ya no puede ser entendido de manera empírica. Tiene que ser reelaborado conceptualmente. Entonces, el obstáculo consiste en eso, cuando todavía lo toma un campo de conocimiento y ese objeto lleva a cuestas la carga empírica, no ha sido completamente elaborado en términos conceptuales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el objeto opera dentro de un campo a la manera como si estuviera siendo desarrollado empíricamente. Entonces, en bibliotecología se sigue creyendo que la mayor parte de la información que contiene la imagen puede ser descrita de forma inmediata a partir de lo que de primera instancia se ve. Y no se considera que la imagen es una estructura de múltiples dimensiones y de múltiples articulaciones en profundidad. Para eso se requerían tener dentro de esa disciplina una serie de elementos, de herramientas, para poder abordar esas dimensiones en profundidad de la imagen. Entonces, repito, ya tenemos aquí el primer gran problema que se enfrenta la imagen dentro del campo bibliotecológico. Primero, que es un objeto con una gran carga empírica y que cuando se trata de dar explicación de él, se recurre al capital de conocimiento ya establecido. En la conferencia magistral que dio el doctor Renato González, señalaba estos problemas que se tienen a la hora de clasificar o de organizar la información de una imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos problemas respecto a la imagen se agravan. ¿Por qué? Porque la clasificación con la que se trabaja en bibliotecología fue desarrollada durante mucho tiempo atrás en función de un objeto muy particular, el material bibliográfico. Y cuando se trata de adaptar estas formas de clasificación, catalogación respecto a las imágenes, es decir, y que fueron hechas nada más para material fundamentalmente bibliográfico, encuentran problemas para poder describir toda la compleja gama de elementos informativos que tiene una imagen. Ahora, esto en cuanto a la imagen. ¿Qué pasa respecto a la información? La información, y esto vamos un poco más atrás, tiene un problema base dentro de la bibliotecología. La noción de información con que se trabaja en bibliotecología, y tengamos en cuenta una cosa, que es el objeto central de la disciplina, la información registrada. Pero el problema es el mismo concepto de información, la misma noción de información. ¿Cómo está operando y de dónde proviene esa noción dentro del campo bibliotecológico? Esta noción ha sido, digamos, tomada de distintas fuentes, de distintas disciplinas. No se ha construido, se están haciendo intentos, pero no se ha construido hasta el momento una concepción teórica de la información en términos bibliotecológicos. Fíjense entonces esta contradicción. Tenemos un objeto que es el que determina la estructura de este campo de conocimiento, pero sin embargo es un objeto que no ha sido construido bibliotecológicamente. Cada disciplina, y sobre todo las que trabajan con información, tratan de que ese objeto esté fundamentado en la propia lógica de cada campo. Eso hace que se convierta en un paradigma. Este concepto que de corte kuhniano, es decir, de Thomas Kuhn, que si bien es cierto puede ser cuestionable, para otros efectos operativos de explicación puede ser muy prudente. En este caso, para la bibliotecología, resulta que el objeto que es su objeto central no está constituido a la manera de un paradigma, es decir, no hay una teoría propiamente bibliotecológica de la información, sino que al contrario,
la información se convierte en un objeto más entre los distintos objetos y por lo tanto muchas veces se diluye entre ellos. Entonces tenemos aquí un gran problema. Tenemos por un lado las imágenes y por otro lado, como bibliotecólogos, ¿qué es lo que buscamos dentro de las imágenes? La información. Pero resulta que la información que se ha construido como concepto base viene de distintas fuentes y eso hace que no pueda abarcar otras manifestaciones de información, sino la tradicional con la que ha trabajado, que es la de información de la palabra escrita. Entonces, ¿qué pasa cuando este concepto de información trata de explicar esas otras formas de información registradas? Se encuentra que hay límites, que no puede abarcarlas, y sobre todo si ese objeto además es un objeto con una información cambiante, moviente, que se modula constantemente, como es la información de las imágenes, lo que señalábamos hace un momento. Hay imágenes publicitarias, hay imágenes científicas, hay imágenes artísticas, y que incluso dentro de esas imágenes que podíamos llamar, o esta información homogénea, es decir, una imagen de carácter científico tiene una cierta característica que es muy identificable, igual una cierta una cierta información de carácter publicitario. Pero ¿qué pasa en un mundo donde las imágenes están cambiando y que incluso se fusionan entre ellas? Se produce lo que podemos definir como un hibridismo icónico, que las imágenes se combinan. Supongo que ustedes habrán visto ese tipo de imágenes donde la Gioconda está con una cajetilla de cigarros, que es una imagen que contiene información artística, la Gioconda como tal, pero también contiene elementos de carácter publicitario. Aquí estamos viendo un híbrido, es decir, una imagen. Entonces, ¿cómo poder organizar esa información visual si la información que manejamos como tal en bibliotecología solo puede abarcar información de tipo bibliográfico? Es decir, mucho de la información iconográfica escapa a esto. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este recorrido de las imágenes y lo que decíamos, esta dicotomía o esta separación entre el concepto o la noción de información y las imágenes? Supongamos hipotéticamente que se ha podido construir de manera bibliotecológica una teoría o un concepto de imagen. Y por lo mismo también un concepto de información en términos bibliotecológicos. Inmediatamente veríamos cómo se fusionan uno y otro para poder explicar, ahora sí, múltiples formas de información. Y ojo con esto, no me refiero solo, ya incluso a la información visual, información de imágenes o información textual, sino otras múltiples manifestaciones de información que surgen o que pueden estar surgiendo en lo sucesivo. Entonces sería un concepto de información que podría abarcar cualquier manifestación informativa que viniera. ¿Esto en qué redundaría? Redundaría en primer término en que este campo se autodefiniría mejor a sí mismo, porque entonces sí abarcaría cualquier manifestación informativa que pudiera desde sus propios objetos, desde sus propios conceptos, desde sus propias teorías. Y esto también estaría señalando la fase de identidad, porque ya no solo estaría trabajando con una pequeña región de la información, sino con toda la gama posible de manifestaciones informativas. Y por último, también esto estaría señalando algo, para redondear esta idea de la autoidentidad, de que este campo estaría ya alcanzando una nueva etapa, una etapa de madurez, lo que yo defino como ya etapa o fase de autonomía. Brevemente señalo a este respecto. Considero que los campos de conocimiento pasan por dos grandes fases. Una fase de constitución, es decir, cuando se comienza a constituir. ¿Y qué caracteriza esa fase de constitución? Cuando sus prácticas y sus objetos inician su proceso de definición, pero además de interacción entre ellos. ¿Qué es lo que define una fase de autonomía? Cuando esas prácticas y objetos que se han ido definiendo y que interactúan entre ellos, además se construyen teóricamente. Es cuando un campo ha alcanzado su madurez porque se funda teóricamente en sus múltiples manifestaciones, en sus múltiples niveles, y responde a la realidad, ahora sí,
construyendo sus objetos abstractamente, conceptualmente, y genera teorías de ellos. Entonces, si estamos viendo esto donde ya la bibliotecología, a partir de estos objetos particulares, que son la información, las imágenes, pueden ser consolidados teóricamente, ya estaríamos hablando de una fase ya de autonomía del campo, de madurez. Y esto también estaría señalando ya esta interrelación de la bibliotecología con otros campos, digamos que en un estado de igualdad, y ya no nada más como mera herramienta de la que hacen uso esos otros campos. Entonces, grosso modo, podría señalar que esta es la travesía, a partir de esta reflexión que hice de carácter epistemológico, que van sufriendo las imágenes y la información, y de por qué el giro visual en bibliotecología nos permite comprender todo esto. Entonces, repito, no es un mero concepto de moda. El giro visual en bibliotecología entraña problemas mucho más profundos, y de ahí que se tenga que abordar esta problemática en términos de giro visual. Es incorporar esta nueva temática, o esta temática, sí, nueva más bien, pero sí desde otros enfoques dentro de nuestra disciplina, y el giro visual estaría indicando ese camino. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfaro. El doctor Alfaro nos dio un interesante preámbulo sobre lo que es las razones del giro visual en bibliotecología, sobre la importancia de la travesía de las imágenes y estas como vehículos conceptuales, y sobre todo los obstáculos a los que se ha enfrentado. Bien, siguiendo con nuestro programa, ahora toca el turno de... Recuerden que las preguntas serán al último. La maestra Luisa Martínez Leal. Ella es licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un posgrado en Semiología de la Imagen por la Escuela Nacional de Artes Plásticas y una maestría en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la actualidad, cursa el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Asimismo, es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, y ha impartido diversos cursos y conferencias a nivel nacional e internacional, y tiene trabajos publicados. La maestra Martínez Leal nos dictará la ponencia Las marcas de agua del papel, su metodología y recopilación. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, ¿se oye ahí? Sí. Bueno, pues yo les voy a hablar de unas imágenes que no se ven. Y ahí está la belleza del asunto. Las imágenes del papel son unas imágenes que se conocen desde el siglo XII-XIII y a veces pasan totalmente desapercibidas. Nada más para un recordatorio rápido, el papel lo inventaron en China. Todo el mundo dice que Tsai Lun en el año 100, eso nadie lo sabe. Fue un chino alrededor del año 100, si fue él o no, nadie lo sabe. En realidad el papel chino es muy muy diferente del papel árabe y el papel europeo del que vamos a hablar hoy, por las fibras con las que se fabrica. Entonces, gracias a la ruta de la seda, aquí tenemos un esquema de la ruta de la seda, el papel chino viajó en las caravanas que llevaban especias y productos, sedas, lo que fuera, hacia el occidente. Y bueno, y también ahí hay como unos lados muy románticos de la historia. Lo que sí se sabe es que unos chinos llegaron a Samarcanda. Unos dicen que después de una batalla, unos dicen que los torturaron, unos dicen que no sé. Pero bueno, el caso es que unos chinos en Samarcanda les informaron cómo hacer papel a los árabes. Y los árabes rápidamente pusieron una fábrica de papel en Bagdad, que fue la primera fábrica árabe de papel. Y bueno, y una fábrica, no nos estamos imaginando una cosa gigantesca. Podía ser un cuarto de este tamaño y ahí, o menos, la mitad, y ahí se podía hacer papel. Y bueno, y gracias a esta ruta de la seda, por los árabes que ocuparon los territorios del sur de España, fue que el papel llegó a España. Aquí tenemos el del lado izquierdo, tenemos el
manuscrito más antiguo que se conoce en papel árabe, del año 866, y se llama Garb al-Hadith. Y bueno, y tenemos otro también de los años 800 del lado derecho, que no está en tan buenas condiciones, pero son los dos escritos árabes en papel más antiguos que se conocen en el mundo. Este papel árabe es más delgado que el papel europeo. ¿Por qué? Por las fibras con las que se va haciendo. Dependiendo de las regiones en donde se va haciendo papel, las fibras van variando y el papel cambia su grosor. Aquí tenemos el papel europeo. Este es el primer manuscrito que hay escrito en papel, que es el breviario y misal mozárabe. No sabemos la fecha, pero se sabe que es de antes de 1036. ¿Por qué de antes de 1036? Porque en 1036 se prohibió el rito mozárabe en España. Entonces, si esto era un misal mozárabe, pues con toda seguridad es de antes, pero no sabemos qué tantos años antes. Entonces, este es el primer documento europeo hecho en papel. Se conserva en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Y bueno, alrededor de 1200, el papel comenzó en España. Sabemos que alrededor del año 1030, no lo sabemos con seguridad. Pero gracias a estas problemas con los árabes, en realidad las fábricas españolas no se hicieron mucho más grandes. Las que sí se hicieron mucho más grandes fueron las fábricas italianas. Las más importantes de estas fueron las de Fabriano, porque también había en Génova, en Amalfi, ¿no?, en otras ciudades, pero los papeleros más importantes eran los papeleros de Fabriano, y nadie sabe con certeza, pero lo más probable es que el Papa haya pedido un impuesto por el papel que no venía de Italia, que suena bastante lógico. Y los papeleros italianos decidieron comenzar a usar marcas de agua para poder distinguir sus papeles de los que venían de fuera. Entonces las marcas de agua comenzaron en Fabriano. No sabemos exactamente cuándo, sabemos que en el año de 1278 existían 12 fabricantes en el área de Fabriano. Y bueno, y ahí tenemos una muestra. Las marcas de agua son unas imágenes fantásticas, literalmente fantásticas, porque hay unicornios, sirenas, manos, uvas, objetos cotidianos, y son hermosísimas. ¿Cómo se fabrican? Se fabrican con un alambre de latón puesto en el molde, y a la hora que la pulpa se vacía en el molde, en esa parte el papel queda más delgado y por eso se puede ver a contraluz. Para estudiar estas marcas de agua que no se ven a simple vista, tenemos que tomar registro de ellas de muchas formas. La más sencilla es un calco. Desgraciadamente, cuando tenemos textos impresos o manuscritos sobre la marca de agua, no siempre es muy fácil realizar ese calco con lápiz. Entonces tomamos fotos. Yo he intentado sacar fotos infrarrojas, pero por la luz de atrás que se pone es imposible sacarlas. Y bueno, es verdaderamente muy, muy, muy minucioso sacar registro de estas marcas de agua. Esto lo pongo porque primero me encanta, segundo porque es la ilustración de Nuremberg, de la crónica de Nuremberg, ¿no?, del Liber Chronicarium, y podemos ver del lado derecho abajo el primer molino de papel que se registró en la historia. Afuera de Nuremberg vemos el molino de papel que está ahí puesto. Entonces, este es un documento importantísimo porque, bueno, pues tenemos registro de esto. Los fabricantes alemanes salieron todos de Italia, ¿no? De hecho, los alemanes luego les tenían prohibido decir que estaban haciendo papel, entonces firmaban papeles de confidencialidad para que no revelaran secretos, pero a final de cuentas el secreto salió por todos lados. Bueno, ahora, ¿cómo registramos estas marcas de agua? Tenemos, por un lado, estas son unas formas que tuve que hacer para que no se me fuera ningún detalle. Primero. Segundo,
para que cumplieran con todas las normas internacionales establecidas por la Asociación de Historia del Papel y por una bola de asociaciones que hay por todos lados. Entonces estuve en contacto con ellos para ir viendo si estos datos nos parecían bien o no nos parecía bien o le hacía falta algo. Entonces, primero los datos codicológicos que tenemos que tomar de una marca de agua es el archivo, ¿no? O la biblioteca de donde sale el libro, el fondo, el número de registro del libro, del manuscrito, el objeto, si es un documento o es un libro, el autor, el título, el impresor, el editor, el número de folio, signatura, el lugar de uso del papel. Yo estudio el papel que se usó en México, aunque el papel no fuera hecho en México, la fecha de uso del papel, cuánto mide de alto y de ancho el papel para saber de qué tamaño eran los pliegos y saber qué tanto está refinado el libro, el formato, el espesor, el estado de la hoja, la bibliografía de referencia, el investigador, en este caso soy yo, la institución investigadora, que en este caso serían la UNAM y la UAM, la fecha de lectura, las referencias bibliográficas correspondientes, que si hay correspondencias en otros libros, y bueno, el autor, el título, la edición, todas estas cosas. Y una página web, si acaso se encuentra esa marca de agua en una página web en internet. Por otro lado, sobre la marca de agua, tenemos que anotar el código del motivo y van a ir en orden sucesivo según la lectura del libro. En un libro puede haber muchas marcas de agua, puede haber solamente una. Lo normal es que haya alrededor de 3. Bueno, en los libros mexicanos del siglo XVI. El método, ¿cuál es el dibujo, el motivo de la marca de agua y cómo se va a tomar registro de esto? La descripción, y luego hay que medirlas en alto y en ancho, porque eso nos va a decir si dos marcas de agua provienen del mismo molde o no. Si son exactamente del mismo tamaño, lo más probable es que sean del mismo molde. Si varían por milímetros, ¿no? 5 milímetros, 1 centímetro, es de otro molde, lo que significa que es de otra época. Un molde con una marca de agua duraba alrededor de 3 años. Entonces, todas las marcas de agua que se encuentren similares, las podemos datar por correspondencia con otros documentos. Tenemos que especificar el tipo de marca de agua, la posición en la hoja, si está centrado abajo, a la derecha, a la izquierda, dependiendo cuál fue el doblez del papel para hacer las signaturas de un libro o de un documento. El número de corondeles y de puntizones en una hoja, que son las marcas que deja, ahorita las vamos a ver, las marcas que deja el molde a la hora de fabricarse el papel. Entonces tenemos que contar a qué distancia está de los corondeles y de los puntizones más cercanos, la distancia entre los corondeles y la distancia de cuántos puntizones hay en 20 milímetros. Entonces, como verán, he dejado buena parte de la vista en esta investigación. Y bueno, ¿no? Exactamente en dónde está la marca, cómo la medimos, en qué parte de la hoja se encuentra, lugar del molino y el fabricante, si es posible saberlo, y bueno, el país, y reproducciones de estas marcas de agua o informaciones adicionales que tenemos. Entonces, en realidad, esta es toda la metodología que se utiliza para poder clasificar y saber de dónde son las marcas de agua. Ahora, las marcas de agua, dependiendo los dobleces del pliego, ¿no?, del folio original, se pueden encontrar al centro, en el lomo o en una parte, puede ser arriba, no siempre pueden estar completas. Y aquí tenemos ejemplos, espero que los puedan ver, ¿no? Aquí tenemos un peregrino que está en el centro de la hoja. Entonces, como verán, no podemos sacar
una calca exacta de la figura porque la tipografía nos estorba. Entonces podemos sacar una idea aproximada y bueno, lo que hago siempre es hacer calcos, frotar con un lápiz para sacar, como cuando éramos chicos que hacíamos esto con los 20, ¿no? Para sacar lo más exacto que se pueda toda la figura, pero tampoco es como del todo exacto. Y bueno, acá tenemos otras, ¿no? Eso es otro peregrino. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a verlas y las veo perfecto, pero no sé si ustedes las ven. Por eso les digo, estas son unas imágenes que no se ven. Y por más que quiero enseñarlas, tampoco se ven. A ver, creo que me voy a parar a señalarlas. ¿Con el ratón? A ver, aquí. A ver, aquí tenemos una. ¿La ven? Y aquí tiene unas letras I, A, E o F. Aquí está la A. Sí. Viendo la A es más fácil ver las otras. ¿Sí? Aquí está la A, aquí está la F y aquí está la I. Y aquí tenemos un círculo y adentro tenemos un peregrino. Podemos ver los pies del peregrino. Aquí hay un pie. Va caminando hacia allá. ¿Para dónde está la foto? Para allá. Y bueno, pues aquí está la capa. Y acá está la cara. Y por lo general llevan un báculo, que es esta parte de aquí. Entonces, para poder tomar estas imágenes se necesita una hoja de luz que se pone abajo del libro, de la página del libro, y de preferencia que el lugar esté un poco oscuro, porque si hay mucha luz en las bibliotecas luego no se ve nada. Y con eso podemos ir viendo en dónde está la marca de agua, o la podemos ir buscando, porque a veces no es tan evidente, ¿no? Este es del vocabulario en lengua mexicana y castellana, que estos ejemplares son de la Universidad Iberoamericana. Y luego aquí tenemos la otra, la alcanzan a ver. Aquí hay otro círculo. Y esta de aquí no tiene letras. Tiene aquí una como A, pero no tiene más letras. Entonces, fíjense cómo los textos están al revés, porque el papel está al derecho. Entonces, pues bueno, los impresores usaban el papel por el lado derecho del papel, pero en realidad no siempre usaban el pliego por el lado derecho del pliego, ¿no? Con la marca de agua hacia abajo, ¿no? En esas cosas no se fijaban. Bueno, tenemos muchas. Aquí tenemos otro que espero que se vea. Este creo que se ve mucho mejor, ¿no? Entonces igual, tenemos la cabeza del peregrino, aquí está el círculo, el báculo, y tenemos la capa aquí, y los pies que van hacia acá. Este va caminando hacia acá. Y bueno, y pueden ver que esto es un vocabulario porque bueno, no solamente estorba la impresión de este lado del papel, estorba la impresión del lado, ¿no?, de la vuelta. Entonces, estoy tratando de agenciarme un programa que tienen los austríacos para poder limpiar esto. Porque sí es como un poco difícil a veces verlos. Aquí tenemos otro peregrino más. Este creo que se ve muy bien. Este es como un gordo, ¿no? Aquí tenemos la capa, tenemos la cabeza, aquí como la barba muy pronunciada, sombrero, está metido en un círculo, los pies están caminando hacia acá, y bueno, ya está el báculo. Entonces había una cantidad de diferentes tipos de la misma marca, que significa que cada una salió de un molde diferente, lo que implica que unas pueden ser francesas, unas pueden ser italianas, unas pueden ser hechas en España, yo creo que las menos, y mi teoría, que espero, me falta un año para poder probarla, es que había fábricas clandestinas de papel en México en el siglo XVI. Y las marcas de agua nos lo van a decir. Las marcas de agua son como
como el acta de nacimiento del papel. Nos dicen de dónde salieron, quién la hizo, en dónde la hicieron, ¿no? En qué época, dónde se usó el papel, de dónde viene. Y bueno, acá tenemos más peregrinos. Yo creo que este es uno de mis peregrinos piratas, ¿no? Porque tiene una cara como de pájaro raro. No tiene cara de persona. Entonces tiene aquí una especie como de pico. Y tiene aquí un sombrero que no es sombrero, ¿no? Y luego, bueno, y todo lo demás perfecto. Como en realidad las marcas de agua no se veían, pero estaban. Aunque hiciéramos papel pirata, las teníamos que poner. De hecho, hay una historia hermosísima de cuando los cátaros en el Languedoc, en lo que ahora es el sur de Francia, se comunicaban a través de las marcas de agua. En las narices de la Inquisición, y nunca nadie se dio cuenta. Y entonces ponían hachas y lanzas y unas cosas horrendas si los estaban persiguiendo, o ponían unicornios y campanas y ángeles si estaban todos en paz. Entonces eso es como muy muy interesante, cómo la gente ha sabido usar estas no imágenes a su favor, para poder mandar mensajes. Y bueno, creo que por aquí acá hay otro peregrino más. Este peregrino no es tan gordo como el pasado, ¿no? Igual tiene un báculo aquí, está la cara de este lado, no se ve del todo bien, sombrero, círculo, y esta tiene una I y una B. Igual los pies, lo más fácil de conocer un peregrino es por los pies. Los pies siempre se ven muy muy nítidos, no sé por qué. Y bueno, y aquí tenemos uno que yo creo que también es mega pirata, porque tiene cara de caricatura, ¿no? Tiene pico de pato, tiene un cuerpo como de manzana, cuando hemos visto que todos tienen una estructura un poco como de rombo, ¿no? Cuadrada, un poco de rombo, y este de pronto es gordo, redondo, ¿no? Con el báculo, ahí tenemos unas letras BA, pero bueno, todo esto es una caricatura, es como el Pato Donald del siglo XVI, ¿no? Y bueno, y suponiendo que todos eran como muy serios, pues nadie hubiera hecho una cosa de estas, ¿no? Entonces, a mí no me cabe la menor duda que son piratas. Entonces, bueno, vemos esta que está en el lomo del libro y que es difícil tratar de conseguir las dos partes por la encuadernación, muchas veces por la reencuadernación, entonces se van comiendo cada vez más las marcas. Aquí tenemos esta que es un globo. ¿Ven? Es un globo, tiene una forma de globo con una cruz adentro. Ahorita lo vamos a ver uno más. Aquí tenemos una parte de ese, bueno, de otro globo, ¿no? Con esta cruz adentro. Y esto es lo de abajo del globo, ¿no? Lo de abajo de la cruz dice AB, ¿no? Una B bastante fea, pero bueno, ahí está lo de abajo del globo. Entonces, cuando encontramos varias marcas de agua, por ejemplo de este estilo, en un mismo libro, tenemos que ir cazando para ver si son del mismo molde o si son diferentes, porque hay algunas que no tienen AB, hay algunas que solamente están en el globo liso, hay algunas que tienen otras letras, ¿no? I, J, entonces tenemos que ir cazando, y eso es difícil, la mitad de arriba con la mitad de abajo, cuál va con cuál. Aquí tenemos una mano, no sé si la alcanzan a ver, tenemos el pulgar aquí, y luego aquí vienen los dedos hasta aquí, y luego arriba todavía tiene una flor, aquí está la flor. Pero es muy muy notorio el dedo pulgar, ¿no? Es una mano que tiene el dedo pulgar, y esto es lo de abajo de una mano. Estoy tratando de averiguar si es de esta mano que acabamos de ver o de otra que tiene los dedos hacia arriba. Pero bueno, ven, esta es la palma de la mano y tiene tres líneas aquí
Y esta parte de la mano, dice AJ o ahí, esta parte de la mano no la he encontrado en ningún archivo europeo. Entonces, ahorita podríamos inferir que a lo mejor es pirata, pero no estamos absolutamente seguros. Ahora, ¿qué va a pasar con las marcas de agua? Las marcas de agua, existe un portal que se llama el portal Bernstein, que es el portal que está juntando todas las marcas de agua de bases digitales de todas las bibliotecas europeas. A partir de mayo, México ya nos abrieron la puerta y México va a poder subir sus marcas de agua. Desgraciadamente, como yo soy la única persona en este país que se dedica a esto, claro, no sé, los de Valencia suben 18,000 marcas de agua y yo tengo 20, ¿no? Entonces, necesitamos más gente para poder sacar estas cosas. Y bueno, estará en este portal, en donde aquí, en esta parte de aquí, están todas las bases de datos, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es la de Valencia, ¿no? Pero bueno, todo esto lo hace la Academia de Ciencias de Viena y bueno, y las marcas de agua nuestras, no, las mexicanas, finalmente estarán aquí algún día, espero pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Luisa. Nos acaba de mostrar la complejidad, además de reconocer las marcas de agua, la complejidad del estudio de ellas. Bien, a continuación le daremos la palabra al licenciado Emilio Ramírez Cravo. Él es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica por la tesis Función de Autor y Heteronimia en Fernando Pessoa, misma que obtuvo el tercer lugar en el Premio Colegio Nacional de Bibliotecarios 2006 a las mejores tesis de bibliotecología del país. Actualmente cursa el diplomado Puentes entre la Historia y la Literatura en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ha impartido cursos presenciales y en línea en diversas instituciones académicas del país. Actualmente labora en la Dirección General de Bibliotecas. Él nos hablará sobre los problemas conceptuales en la representación documental del texto icónico. Adelante, Emilio. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer al instituto que nos dé este espacio para poder hacer este tipo de reflexiones. Un agradecimiento, por supuesto, al director y, por supuesto, al fundador de este seminario, al doctor Alfaro, quien pues generosamente nos ha brindado sus experiencias, se ha conformado un equipo que nos ha permitido pues realizar este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Esta presentación tiene el objetivo de mostrar una serie de problemas sobre la naturaleza y definición de los textos icónicos dentro del área bibliotecológica. Debo aclarar, antes que nada, que esta exposición es una reflexión en proceso y no pretendo hacer ningún tipo de análisis concluyente. Antes bien, me voy a permitir esbozar una serie de características propias de los documentos icónicos para identificar así algunos problemas de tipo conceptual que inciden directamente en su representación y análisis documental. La descripción y análisis de los textos icónicos son un área dentro del campo de la bibliotecología, un área enorme dentro del área del campo de la bibliotecología, para lo cual tomaré como punto de partida una definición preliminar del texto icónico, que posteriormente iré delimitando. Entender la imagen a partir de la noción de texto es riesgoso, pero me permite tomar elementos propios de la semiótica para encaminarme hacia un primer acercamiento. Atendiendo a las definiciones de texto que hace Umberto Eco como, cito, un conjunto de enunciados que se actualizan en relaciones recíprocas y en una estructura encaminada a la construcción de un sentido, fin de la cita, y a la definición de ícono tomada de Charles Peirce como un signo que mantiene con su objeto una relación de semejanza, pretendo construir una definición de texto icónico como una estructura enunciativa dotada de una lógica que mantiene un tipo de relación con su referente. Así bien, el texto icónico aquí referido puede tomar cuerpo bajo múltiples soportes: fotografías, pinturas, imágenes digitales, cine, televisión, etc. Sin embargo, la articulación de los diferentes textos icónicos depende en gran medida de su formato.
Así pues, los elementos discursivos propios de una fotografía, imagen fija, se configuran de una forma distinta de los de una película, imagen en movimiento. Se establecen, pues, distintos tipos de discursos, el fílmico, el televisivo, y cada uno de ellos requiere un análisis que atienda a su naturaleza. El hilo conductor que mantiene la relación entre los distintos tipos de textos icónicos es el elemento semántico. La imagen como un tipo de signo que nos transmite un mensaje, un tipo de información que puede ser decodificada, representada y analizada en un sistema de información documental. Los textos lingüísticos y los textos icónicos participan, pues, de un elemento característico, pero su semejanza en cuanto a estructuras enunciativas parece no ir más allá de este elemento. Diego Lizarazo hace una breve relación de estas diferencias, entre las cuales me permito resaltar las siguientes. 1. Mientras que las palabras tienen un carácter abstracto y generalizador, en cuanto denotan objetos, sujetos o acciones, los signos icónicos son más concretos y mantienen una relación específica con el objeto representado, claro, con ciertas particularidades y acotaciones. 2. De acuerdo con Saussure, el signo lingüístico es arbitrario y no mantiene una relación motivada con los objetos. En su dominio no viene al caso la imitación. Por el contrario, las imágenes mantienen una relación de semejanza con su referente. Y cito, la analogía icónica radica en la formulación cultural de relaciones configuracionales entre la imagen y su modelo. 3. Los signos lingüísticos son secuenciales. Se ordenan uno tras otro para configurar un significado, lo que en términos generales se denomina sintagma. Los signos icónicos, en cambio, no requieren de la linealidad, sino de la simultaneidad. Su ordenamiento es más bien espacial, y en el caso de las imágenes en movimiento, también temporal. 4. En un enunciado es posible identificar las unidades significativas de las cuales está compuesto. Podemos ir más allá y fraccionar la lengua en dos tipos de unidades, monemas y fonemas. Sin embargo, con las imágenes no sucede lo mismo. Difícilmente se podrían describir con exactitud y precisión cuáles y cuántas son las unidades que la componen. Las imágenes parecen resistirse a su delimitación significativa. Ahora bien, estas diferencias corresponden al campo de las imágenes figurativas, de intenciones realistas, pero el reino de la imagen se extiende más allá de este dominio. Además, existen otros elementos presentes en los textos icónicos que forman y conforman el discurso visual y que deben ser considerados, como son el punto, la línea, el contorno, la dirección, tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento. Y en el caso específico del color, parece ir más allá de lo denotativo y apunta directamente a lo psicoemocional. Con respecto al color, Roman Gubern nos hace la siguiente explicación, cito: el ejemplo de los colores, tan abundantes en la naturaleza y tan parcos en el vocabulario humano, ilustra hasta qué punto la expresión icónica obedece a principios distintos de los que rigen para el lenguaje verbal. Por eso, los intentos de gramaticalizar la estructura de la imagen han fracasado, porque su naturaleza semiótica es muy distinta a la del enunciado lingüístico, de carácter lineal y basado en la doble articulación. Como decía antes, existen también las imágenes abstractas, los diagramas, planos, esquemas, mapas, realidad virtual, imágenes tridimensionales. El texto icónico se perfila como un objeto complejo, susceptible de ser estudiado desde múltiples enfoques y contextos. El problema sobre su estudio no ha pasado desapercibido en otros campos del conocimiento, por lo que habría que preguntarse cómo han realizado las tareas de describirlo y analizarlo otras disciplinas distintas a la bibliotecología. Bueno, la historia del arte aparece con primacía al momento de estudiar los objetos artísticos, su naturaleza, historia, contexto y significación en la sociedad. Desde la iconología de Cesare Ripa hasta el Atlas Mnemosyne de Barbour, solo por mencionar dos ejemplos, las propuestas por estudiar e interpretar las imágenes han aportado un nutrido abanico de teorías y de métodos.
La semiótica, junto con la informática, también han realizado aproximaciones para analizar la imagen, siempre destacando los aspectos que les son importantes para su propia disciplina. Entre estos acercamientos analíticos y solo a manera de presentar un breve panorama, me permitiré señalar las siguientes propuestas. Panofsky desarrolló un método de análisis iconológico en 3 niveles. El primero de ellos es el de la descripción preiconográfica de las formas presentes en la imagen y que pueden ser objetos, personas, acontecimientos y lugares. El segundo nivel es el análisis iconográfico, en donde se identifican temas, conceptos manifestados en las imágenes, historias y alegorías. Por último, el nivel más complejo es el nivel de interpretación iconológica, donde se buscan los principios socioculturales que subyacen en las imágenes. Otro método es el de Abraham Moles, quien desarrolló un modelo de análisis documental icónico conformado por 11 niveles de tipo de información, los cuales son los concernientes a la creación, a los documentos de donde es extraída la imagen, proveedor de la imagen, naturaleza del concepto del documento conservado, objeto funcional de la imagen original, público receptor, morfología, grados de iconicidad, grados de complejidad, tasa de normalización y valor histórico. Ya una rejilla mucho más completa y más relacionada con lo propiamente de nuestra disciplina, ¿no? Hay otro modelo, que es el modelo semántico a partir de propuestas de recuperación, elaborado por Corinne Jorgensen, una bibliotecóloga norteamericana. Se trata de un modelo construido a partir del estudio de demandas de usuarios. Cubre un grupo de 10 clases y atributos exhaustivos para el tratamiento de contenido de las imágenes, objetos concretos, estados del ser, seres vivos, información histórico-artística, elementos perceptuales, color, situación, descriptores y conceptos abstractos, y disciplinas específicas mencionadas o relacionadas. Otro modelo también de llamar la atención es el modelo visual a través de la recuperación de imágenes basadas en el contenido. Este modelo usa características puramente formales de la imagen, en donde la similitud entre los grupos icónicos es procesada, comparando los vectores representativos de cada imagen en cuanto a su color, forma y textura. Los dos primeros modelos de análisis visual, tomaron como base las necesidades específicas de cada disciplina. Fueron desarrollados como un método especializado que les permitiera realizar un análisis de la imagen muy puntual. Panofsky desarrolla este modelo como una herramienta para analizar un objeto icónico específico, la pintura renacentista. Moles enfoca la importancia de su modelo tomando como punto de partida la imagen fija dentro de la comunicación visual. Y ya en el campo de la bibliotecología, Jorgensen desarrolla un modelo mucho más general, ayudado de las herramientas informáticas para desarrollar un software de recuperación de la información basada en imágenes, que se llama el Content Based Image Retrieval, que resulta muy innovador porque incorpora un elemento de búsqueda incorpora como un elemento de búsqueda características propias de la imagen. Se usan imágenes como elementos primarios para localizar imágenes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de vista de la documentación con respecto al documento icónico? Bueno, y para esto me permití ir al documento fundacional de la documentación, que es pues el Tratado de Documentación de Otlet, para buscar qué hay allí con respecto a la imagen. Pues bueno, Otlet tenía presente la importancia de las imágenes y dedica un breve apartado dentro de su Tratado de Documentación para su definición, clasificación, uso y ordenamiento en colecciones, reconociendo que en las imágenes un papel destacado como agentes en la adquisición y difusión de nuevos tipos de conocimiento. Y me permito citar. Por otra parte, ante la amplitud del saber, se hace necesario encontrar nuevos métodos para aprender. La imagen puede así servir de base a un nuevo lenguaje
que permita una asimilación más general, más fácil y más rápida. Se impone una nueva labor: contener en la serie de las imágenes todas las ideas que se puedan contener en ellas. Fin de la cita. Reconoce además a la iconografía como la disciplina encargada de estudiar las imágenes, que bien pueden ser grabados, estampas, carteles, blasones, bueno, hasta naipes, ex libris, marcas de agua, ¿por qué no? Asimismo, describe las tareas documentales que se deberían llevar a cabo sobre la sistematización de las imágenes, ¿no? Obras como la Iconografía Universalis, un trabajo, según él, cooperativo entre la Biblioteca Mundial y la Enciclopedia Universal, que se dedicaría a organizar sistemáticamente el material iconográfico generado por todas las ciencias. El Diccionario Iconográfico Universal Decimal, en donde se mostraría una imagen de cada tema representado en la clasificación decimal. Y el Índice Iconográfico Universal, un trabajo también cooperativo, que generaría listas por autor, materia y lugares de depósito en todas las imágenes existentes. Bueno, más allá de las intenciones de control universal de Otlet, lo que cabe destacar es el reconocimiento explícito que tiene la imagen como parte fundamental en la transmisión y generación de conocimiento. El papel de la documentación iconográfica tiene, pues, lugar reconocido en la obra de Otlet y ha continuado hasta el día de hoy bajo la denominación de lo que en España se ha trabajado mucho como la documentación audiovisual y documentación multimedia. Comprender la naturaleza, estructura, composición y lógica de la imagen como documento permite abrir una vía de acercamiento documental muy rica e interesante. Si tenemos en cuenta que gran parte de la generación y difusión del conocimiento tiene su origen en el texto escrito, medios de comunicación por excelencia del conocimiento, y que la importancia de la imagen queda tal vez subordinado a un nivel secundario como documento, entonces la relevancia de aportar una herramienta que haga más legible el texto icónico y que nos permita contemplarlo en su riqueza y complejidad cobra amplio sentido, puesto que ayudará a completar una asignatura a un pendiente, creo yo, y que es la alfabetización visual. Con este breve panorama que he trazado, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué retos se enfrenta a la bibliotecología en una sociedad fuertemente influenciada por las imágenes y donde éstas, además, se producen y reproducen a un ritmo vertiginoso? Se abre un espacio también para reflexionar sobre la funcionalidad de las herramientas tradicionales que la documentación ha utilizado para describir y representar contenidos de los textos impresos y replantearlos ahora en el contexto visual, tal y como ya lo había hecho Otlet. Y aquí me pregunto yo: ¿tesauros cromáticos, repertorios icónicos, sistemas de información con reconocimiento óptico digital que incorporen herramientas de búsqueda a través de patrones, figuras, colores y texturas, análisis masivo de datos iconográficos, relaciones iconológicas basadas en analogías y correspondencias? Todos son cuestionamientos que yo me hago, ¿no? Muchos de estos cuestionamientos ya tienen respuestas gracias al desarrollo tecnológico. Muchas otras innovaciones, sin duda, vendrán en el futuro. Los textos icónicos, en resumen, tienen sus propias características, algunas muy distintas a los textos lingüísticos. Reconocer de principio estas diferencias mediante la reflexión teórica nos permite considerar el lugar de este tipo de objetos dentro de la disciplina bibliotecológica y para proponer y construir métodos de análisis documental que representen los textos icónicos en sus múltiples características. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bien, cerrando esta mesa, le toca el turno ahora al doctor Alberto Soto Cortés. El doctor Alberto Soto Cortés es académico investigador de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, además de ser coordinador de la licenciatura en Historia del Arte. Él encamina sus intereses dentro del campo de la cultura visual, representaciones y construcciones de la alteridad, pero al mismo tiempo le preocupan los fenómenos de la legislación patrimonial, el mercado del arte y la difusión.
Tiene estudios de licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, maestría en Historia y doctorado en Historia por la misma universidad, la UNAM. Es docente en la licenciatura de Historia del Arte en los ámbitos de arte novohispano, seminarios de investigación, curaduría, peritaje, entre otras. Ha sido docente de licenciatura, posgrado y de extensión universitaria en otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Ha participado en diversas reuniones académicas y tiene trabajos publicados. Se desempeña también como instructor en ámbitos relacionados con el peritaje y la administración de patrimonio. Es consultor en procesos de investigación, difusión, preservación y conservación del patrimonio, así como a la administración de proyectos culturales. Él nos presentará la ponencia titulada Análisis de imagen enfocado a impresos, decodificación y cultura visual. Adelante, doctor. Gracias. Les doy las gracias por estar aquí, por tener la oportunidad de platicar con ustedes y en especial a la maestra Leonor García, al doctor Héctor Alfaro, muchísimas gracias. También a quienes están en esta mesa, a la doctora Luisa Martínez, al licenciado Emilio Ramírez y por supuesto al moderador, el maestro Jonathan Hernández, por tener la oportunidad de poder discutir algunas cuestiones que son, creo que, de interés compartido. Estaba escuchando con mucha atención desde la presentación de la conferencia magistral del doctor Renato González y posteriormente la explicación muy clara sobre lo que significa el giro visual en el ámbito bibliotecológico y que bueno, también tiene que ver con otros ámbitos de estudio, aplicaciones ya muy claras y directas sobre las marcas de agua, que sí, siempre este tipo de temáticas se reconocen como muy innovadoras en un país que todavía tiene muchísimo por hacer y qué bueno que existan investigadores que están concentrándose en estos temas. También me pareció excelente la síntesis que hace el licenciado Emilio Ramírez acerca de los distintos problemas conceptuales. Yo voy a partir de una serie de preocupaciones que nacen a partir de trabajos concretos de investigación. Uno de mis ámbitos de investigación directo de un proyecto que tengo de 3 años tiene que ver con los impresos virreinales, la cultura visual. No es muy común cuando uno se acerca como investigador ahorita en el ámbito del arte que encontrarse con muchos otros investigadores que estén realmente preocupados por lo que significa el impreso. Generalmente en las bibliotecas, en los fondos reservados, somos pocos, ¿no?, los que estamos estudiando estos soportes culturales. Habrá muchos que llegan y buscan alguna información, algún dato, pero realmente somos muy pocos. Vamos a hablar primeramente acerca de las imágenes. Ya se estaban mencionando algunas cuestiones desde un principio, donde se mencionaba que efectivamente existe un interés desde hace algunas décadas por estudiar la imagen creada o la imagen recreada. Esta tarea ha mostrado su complejidad porque no existen consensos metodológicos, hace un rato lo escuchábamos, ni aproximaciones teóricas que puedan satisfacer a todos los interesados en asumir un estudio de esta naturaleza. Todo lo anterior coincide con el hecho de que vivimos dentro de un tiempo en que nos encontramos saturados de imágenes, ya sea porque tenemos un enorme capital de estas que conforman unidades de información altamente significativas y que ocupan una gran parte de nuestro pensamiento, ya porque hemos construido y adoptado toda una serie de interfaces gráficas que nos permiten interactuar con el mundo, o bien porque creamos más imágenes de las que son posibles consumir, ¿no? Yo no necesito en realidad decir absolutamente nada para que en la mente de cada uno de ustedes se generen una serie de relaciones prácticamente automáticas, ¿no? El sentido de esas relaciones o qué es lo que se construye ya en la psique a partir de cada una de ellas es variado, aunque tendrán referentes más o menos comunes.
¿no? Una cuestión distinta sería, por ejemplo, si yo les presentara un jinete con un caballo montado en él. Hay un antiguo adagio que se repite hasta el cansancio de que una imagen dice más que 1000 palabras. Esto en realidad nos ha confundido a través de las épocas y en las distintas disciplinas, porque esto no es cierto, ¿no? Como tal, como una verdad absoluta. Una imagen no puede equivaler nunca a palabras. Una imagen es un lenguaje completamente distinto. La imagen puede decir todo o puede decir nada en la mayoría de los casos si no existe una especie de piedra roseta que permita reconocer el modo de lectura de la misma, así como los sintagmas que la conforman y la cultura que la crea. Por ejemplo, para los samis o para los lapones podría no existir gran diferencia entre dos figuras que para nosotros están cargadas de significados específicos, porque tenemos una formación escolar impartida dentro de un conjunto de referentes, es decir, una específica forma de ver, como mencionaba John Berger hace algunas décadas. Se ha creído y se ha difundido que existen expertos en el manejo de imágenes y su decodificación. Los historiadores del arte, que han sido mencionados aquí al menos en 3 ocasiones, se han adjudicado un campo de estudio en el que se han generado amplias genealogías y se han concretado vastos estudios sobre los procesos de configuración de las imágenes. Yo tengo que confesarles que no soy historiador del arte, trabajo en un departamento de arte, formo historiadores del arte, pero mi base teórica es prácticamente a partir de la historia. Como muchos otros, digamos, a partir de pues algunos que inclusive se han convertido en padres de la historia del arte, Winkelmann, no ha existido desde aquellos años, en el siglo XVIII, una idea muy clara si lo que hace el historiador del arte es referirse a objetos concretos generados por entes culturales a través de la historia, o bien si es la falsificación o parodia del objeto el verdadero centro del estudio. Yo podría preguntarles a cualquiera de los presentes qué significa la imagen que está puesta en este momento. Seguramente un historiador del arte comenzaría a traer a partir de sus repertorios iconográficos una serie de menciones. A lo mejor alguno de los que está aquí estaría de acuerdo en todo esto, pero si yo les confesara que esto se trata de una fotografía casual, de una chica esperando un autobús afuera de una terminal de camiones, pues se dan cuenta, ¿no? Como una disciplina comenzaría a ir mucho más allá cuando en realidad se trata de una consideración mucho más simple. No se me malentienda, el campo profesional en el que participo reconoce que existen ámbitos de actuación de la historia del arte, pero durante más de un siglo el estudio llegó a perderse en un mundo donde el objeto artístico perdía fuerza proporcionalmente a la par que la imagen del mismo ganaba un lugar indiscutible. Con la crisis de la disciplina, a partir de los cuestionamientos de la historia social del arte, se comenzaron a perfilar estudios más consistentes, pero que no se separaban de las categorías de una conformación disciplinar que privilegia los estilos a partir de configuraciones estéticas bastante rígidas y cuestionables. Durante los últimos años hemos visto precisamente este desplazamiento donde el historiador del arte parece no ser cada vez más hábil para el manejo de imágenes, pero cada vez, creo yo, un poco más torpe en el manejo en realidad, o en el conocimiento de lo que es el arte, ¿no? Cada vez existe menos estética y más intento por sobrevivir en un mundo académico a partir de la identificación, el comentario y la crítica de las imágenes. Esto que está viviendo la historia del arte, y vuelvo otra vez con ejemplos más o menos semejantes, ¿no? Donde la imagen no necesariamente utiliza referencias
iconográficas que son ampliamente conocidas, pero que pueden llevar a confusiones extremadamente claras. Esto pues nos tendría que llevar a meditar un poco sobre qué es en realidad la imagen, ¿no? Generalmente se piensa, y así lo consideran nuestros alumnos en la licenciatura y a veces inclusive en los posgrados, creen que la imagen es una muestra fehaciente de la realidad o que está describiendo de manera clara un tiempo, un lugar y una situación específicos. Puede que esto sea relativamente verdad, pero no necesariamente tiene un valor universal. ¿Cuáles serían las características que yo les propongo considerar con respecto a lo que es la imagen? Y ahorita lo vamos a ir aterrizando en el ámbito de la imagen y el libro. Toda imagen refleja una cultura visual. Con esto me refiero a que está mostrando cómo en un momento determinado se ven ciertas cosas y cómo existen procesos inclusive para ver esas cosas. Todas las imágenes son parte de un acto creativo, no son producto de la naturaleza. Existen imágenes naturales, pero todas las que no lo son, pues parten de una serie de operaciones intelectuales, lo cual le adiciona a la imagen una serie de características que tenemos que tomar en cuenta. Toda imagen es producto de un acto mecánico, ya sea de un dibujo, ya sea de una fotografía, sea de un pincel o inclusive de una fotocopiadora o una impresora láser. Y toda imagen transmite capitales simbólicos, imaginarios, personales o sociales que se van integrando. En resumen, y un poco como una postura muy personal, la imagen es esto, es una suma de códigos que se actualizan en sus lectores. Existen relaciones entre los códigos formando una gramática, pero de ninguna manera existe una ley, una serie de normas que permitan, ¿no?, o reglas fijas que permitan reconocer esa gramática y poder hacer una lectura como alguna vez sugirió Panofsky. No, les pongo dos imágenes que son prácticamente semejantes. Quizás yo estaría viendo de la manera que muestra la imagen inferior y alguno de ustedes de la manera superior, ¿no? A fin de cuentas, tenemos la mirada sobre el mismo objeto, pero no necesariamente la respuesta de ese objeto va a ser exactamente la misma. La historia del arte ve la imagen y juzga muchas veces el objeto artístico a partir del reflejo. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho con los catálogos, con lo que he escuchado en algunas de las ponencias aquí, y es que existen catálogos inmaculados de algunas colecciones bibliográficas y también de colecciones artísticas, donde lo que importa es la figura per se y ya no importa el objeto. Entonces, esto es lo que me devuelve la imagen de un catálogo arqueológico en Italia, y esto es una aproximación de otra imagen tomada donde puedo ver las cuestiones que el tiempo no ha hecho sobre la propia obra de arte. La mayoría de los catálogos pulen las imágenes, las limpian para dejarlas inmaculadas, y desde mi perspectiva o desde mi función como investigador, esta imagen pierde cualquier tipo de proceso. Es un póster, ¿no?, que me permite analizar otras cosas, pero no me aproxima a la realidad. En el ámbito de la historia, se ha insertado también este interés por lo visual. La historia encontró en la fotografía y en el cine una gran cantidad de información que permitía recuperar algunas de las características de las sociedades mecanizadas. La imagen era evidencia, según la historia, de que tal o cual hecho ocurrió, y por lo mismo se utilizaron de manera abusiva a manera de evidencia en el mejor de los casos, pero generalmente como una ilustración. A lo mejor alguno está recordando sus libros de texto al ver esta imagen y el pie de foto que acompañaba como un lema a esta fotografía, ¿no?, del el pueblo volcado en contra del dictador Porfirio Díaz.
Esto es lo que hemos hecho los historiadores también durante mucho tiempo. A pesar de que cada vez más historiadores se interesan por la imagen, es sintomático que generalmente la crítica interna y externa que se practica sobre esta es superficial, sin un rigor equiparable, por ejemplo, al que se pone en práctica para el análisis de un tratado de paz en el cual se encuentra la firma de personajes prominentes. Es curioso que muchos historiadores darían un paso atrás al encontrarse con un documento en náhuatl del siglo XVI, pero pocos se resisten a explicar una imagen realizada a partir de una mentalidad náhuatl, ¿no? Al igual que cualquiera podría dar una opinión autorizada o se sentiría dar una opinión autorizada a partir de los distintos elementos o iconemas que están presentes en algo tan sencillo como un personaje que reconocemos como Villa y su caballo. La literatura reconoció en la imagen una continuidad narrativa del texto. De hecho, han sido los estudios literarios los que han desatado una mayor cantidad de vertientes a partir de su afinidad con los lenguajes. Hablamos de lenguaje visual, de retórica visual, de estructuras icónicas, de lectura y de otros procesos que están ligados al mundo de las letras. Hoy, en este día, son los especialistas en la cultura impresa los que ponen su atención en las inmensas posibilidades de la imagen dentro de los libros. La cuestión no es gratuita. Estos especialistas se han formado de manera interdisciplinaria y se les ha dado una inmensa responsabilidad en mantener la coherencia frente a una cultura impresa que es todo menos homogénea. En la bibliotecología existen o deben de existir de manera ideal las herramientas para aprovechar todo aquello que es ignorado por los historiadores, por el sociólogo, por el historiador del arte. Sin embargo, muchas veces se carece de método para trabajar con los impresos como un conjunto de imágenes que se relacionan entre sí y que se explican solo en función del papel que juegan dentro de un sistema, como pequeñas piezas del rompecabezas, las cuales, si se pierden, dan lugar a la pérdida del todo. Si cualquiera de los que está aquí presentes es amante del cine y yo les pongo únicamente un fotograma, ¿sí? ¿Perdón? Ah, sí, Bergman. Y les dijera que me expliquen la película a través de este fotograma, la mayoría lo consideraría un acto completamente injusto. Me dirían que yo no podría juzgar la capacidad de Bergman para generar una narrativa a partir de un único fotograma, que inclusive pues no es lo que hace la película como tal, únicamente la imagen. Me pedirían ver o que yo viera por completo la película, de preferencia en su formato original, en 35 milímetros, para poder tener una idea pues más o menos cercana. Habría todavía quien me diría que si yo estoy observando la película a través de subtítulos, pues me estaría perdiendo de alguna cuestión importante, y si yo no conozco el contexto de creación de la película, también estaría perdiéndome prácticamente de mucho. Otros de los presentes juzgarían muy mal, yo creo que todos condenarían el que alguien llegara y arrancara la imagen, ¿no?, que se encuentra inserta dentro de una publicación, quizás el frontis de un libro del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Y por qué lo harían? Porque precisamente se encuentra, se está fragmentando algo que se considera como una unidad. Sustancialmente, los impresos son vistos como fuentes de información que tienen varios valores implícitos. Primero, se trata de la información o conocimiento per se, lo cual está relacionado con la materia que tratan, con los autores y sus puntos de vista, con los testimonios que recoge. Los impresos son por esta razón fuentes de la historia y son la historia misma. También otro de los valores es su tipicidad o atipicidad, ya como parte de un consenso exotérico o como parte o por un valor esotérico. La reproductibilidad ha ocasionado un gran interés dentro del análisis bibliográfico, pero poco dentro de la historia del arte o la historia misma. La existencia de un tomo, de una estampa o de un fragmento, de acuerdo con la fórmula de causalidad,
Propone el consenso y su importancia social. Debido a que la investigación histórica es una disciplina que se depura cotidianamente, no ha existido aún una verdadera conciencia sobre el valor real de los impresos y se ha especulado sobre su trascendencia. Un valor más, hoy en día son importantes los inventarios de bibliotecas, las listas de impresos prohibidos, etcétera, pero la mayoría de los interesados en estos materiales usa algunas cuantas herramientas generalmente relacionadas con la agrupación de los textos o con sus características formales relacionadas con las ediciones. Le reconocemos muchísimo valor a los impresos, pero generalmente se quedan ahí, en el ámbito únicamente de lo que pueden aportar como información o porque es el último ejemplar que queda de una edición de 1621, ¿no?, de algún autor tal o cual. De lo anterior se desprende que dentro del ámbito de la preservación de impresos se ha privilegiado la manutención de los inventarios antes que la investigación. Para ninguno de nosotros escapa que la situación es bastante compleja, pues existen limitaciones de recursos en diversos sentidos. Primero, los fondos son vastos, pero subsiste el problema de la descontextualización. Segundo, existe una ausencia metodológica que se reconoce a partir de la escasa conformación de proyectos de investigación multidisciplinario, pero también se observa a partir de las consideraciones que han hecho sobre la conservación de los libros en proyectos que actualmente se aplauden tanto como Google Books. Gracias. Dentro de... Hace rato Renato mencionaba que ya no existían prácticamente fondos bibliotecarios sin al menos inventariar. En la Iberoamericana tenemos 40,000 textos antiguos que están acomodados así en anaqueles, esperando a que exista los suficientes recursos para poder abarcarlos. El impreso, y aquí voy al asunto central, es una unidad compleja, es un sistema en el cual distintos elementos se estructuran en una función que es de tipo testimonial, de muchas cuestiones. Primero, de códigos de pensamiento, de códigos de lectura. Son también evidencia de cultura visual, es decir, de una forma de ver lo que se puede ver. Conllevan también un conjunto de capitales simbólicos. Reproducen de manera muy bien las características técnicas y científicas de una época en particular. En este sentido, pues necesitamos realizar distintas cuestiones que van primero a partir de un correcto registro de cada uno de los impresos en su especificidad, lo cual implica materiales, técnicas, tintas, daños, señales de la manipulación humana, marcas de agua, encuadernados. Tenemos que entender que el texto en sí es una imagen. Generalmente cuando estamos trabajando en proyectos de imagen y libros, pues buscamos aquellos que están ilustrados, aquellos que tienen capitulares, algún tipo de cuestiones que han sido tradicionalmente relevantes. Pero a partir de este momento yo les propongo considerar a todo texto como una imagen, es decir, se construye a partir de un plano, una diagramación, y esta manera de construir el texto, de armarlo, está en correlación con la forma de ver el mundo real. Lo tercero es entender al impreso como un subsistema que se encuentra en función de un sistema visual complejo. A este sistema le compete la formación de círculos intelectuales que consumen o rechazan estos impresos. El consumo genera no solo conocimiento, placer o disgusto, sino también estructura y educa la mirada del lector, esto es, modifica la percepción de lo visual. Son estas tres cuestiones. Creo que como comentario final, a la biblioteconomía y bibliotecología han pagado de manera muy injusta lo que ha sido el descuido de otras disciplinas. Yo me congratulo precisamente de escuchar que desde la bibliotecología existe un interés por dar un brinco enorme en el sentido de incorporar
las distintas metodologías de la imagen como parte de su quehacer cotidiano, mientras otras disciplinas, y lo critico desde mi propio ejercicio, nos tratamos de mantener en un clasicismo que en realidad está limitando nuestras distintas capacidades y la posibilidad de aportar algo en concreto. Es importante hacer catálogos, es importante sistematizar, pero siempre tiene que haber un objetivo final. Creo que aquí la bibliotecología comenzará a indicar estas rutas o pautas que la investigación visual debe de seguir, pues ya que tiene la experiencia sobre los materiales y también una crítica muy clara sobre lo que la ha ido limitando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Soto. Vamos a continuar con la sesión de preguntas, comentarios. Si tienen alguna cuestión, por favor, es el momento de hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? No sé si tenemos también alguna pregunta en línea. Ok, adelante, Katy. Gracias. Para la doctora Luisa, me llamó la atención el formato que utiliza para describir la marca de agua. Y quisiera saber si utiliza algún método concreto para describir el motivo que usted visualiza como una imagen, si de acuerdo a un repertorio iconográfico de esa época o cómo lo llega a hacer. No, me parece que ya hay como archivos de motivos. Y entonces el chiste es tratar de encajarlo en uno de esos. Si no es posible, bueno, pues se abrirá otro, ¿no? Pero bueno, no soy la primera gente que encuentra unos peregrinos en las páginas. Y entonces, bueno, están como ya muy clasificados. Cuando no entra dentro de algo específico, entra en algo general como figuras antropomórficas o cosas así. Pero hay que hacerlos compaginar con lo que ya existe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, agradecer a todos la presentación que nos han hecho. En particular, quisiera nada más reconocer la presentación que hizo Emilio. Yo creo que nos hace un panorama muy interesante sobre las lecturas o los sistemas posibles para hacer una lectura sobre imagen. Y en esta mesa, dos elementos que creo que a mí en lo particular con el trabajo que estoy iniciando me llaman la atención es sí la importancia de la catalogación lo más cercano a el registro más preciso para la imagen que se esté estudiando. En este caso, bueno, Luisa nos presenta un marco muy profuso sobre las marcas de agua, y el doctor Alberto, bueno, hace hincapié, ¿no?, sobre el asunto de la importancia del registro. Y el otro elemento que junto con lo del doctor Alberto Soto y por supuesto el trabajo del doctor Alfaro es esta revisión de la disciplina y del momento de análisis de la lectura de la imagen desde la disciplina de la bibliotecología para abrir espacios de reflexión y darle un vuelco a los análisis que tendríamos que hacer sobre las imágenes. Bien, ¿alguien más? Bueno, procederemos a darles las respectivas constancias, no sin antes con un fuerte aplauso al doctor Héctor Guillermo Alfaro López. La maestra Luisa Martínez Leal. Al licenciado Emilio Ramírez Cravo y al doctor Alberto Soto Cortés.
Muchas gracias, los esperamos en la siguiente mesa.